Muy bien, muchachos. Gracias por conectarse. Buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Aunque tenemos programadas de acuerdo al calendario algunas exposiciones, vamos a privilegiar el día de hoy en la clase. Si vamos a avanzar sobre los temas y si tenemos oportunidad el día miércoles, pues le damos avance a los temas de exposición. Pero quiero aprovechar la clase de hoy para ver lo que es leyes de Kirchhoff. Y si es posible hacer algún ejercicio de una vez para poder avanzar sobre ese tema, muchachos, que prácticamente es el último tema, que vamos a ver analíticamente para incluir en el examen que estaríamos presentando el próximo lunes 20 de diciembre para cerrar esta fase del tercer parcial. Y tal vez estaríamos presentando las exposiciones para el día 21 y 22 para cerrar ya con nuestros trabajos de este curso. Muchachos, esa es la propuesta. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Objeción? No, profesor. Gracias. Bueno, voy a aprovechar también el momento para hacer un reconocimiento público que no he tenido la oportunidad de hacerlo para los compañeros que tuvieron a bien representarnos en el Interpolitécnico de Física 3. Me refiero específicamente al compañero José Antonio Barrientos, a Eric Said Rincón y a Aranza García Reyes, Aranza y Amile García Reyes, que nos representaron, participaron pues en el Interpolitécnico de Física 3, bueno, con un par de buenos resultados. Desafortunadamente Aranza no se llegó a colar dentro de los 10 primeros, pero bueno, también hizo su buen esfuerzo. Y aquí un reconocimiento público para los tres, y también informándoles, si es que no lo sabían, pues tuvimos aquí dos participantes de nuestro grupo que se colaron entre los 10 primeros. El compañero José Antonio Barrientos fue el 5º lugar y Eric Rincón el 10º lugar de los Interpolitécnicos de Física 3. Así que para ellos mi reconocimiento público en esta sesión. Muchachos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver, vamos a dar paso al último tema, que me acuerdo, según me acuerdo, lo empezamos a revisar muy por encimita. Entonces vamos a retomarlo desde el principio, retomando desde luego también las presentaciones que nos hicieron sus compañeros en la clase pasada, que ya nos hablaron prácticamente de los puntos básicos que vamos a utilizar, de los elementos básicos que vamos a utilizar en estos problemas de las leyes de Kirchhoff. Bien, muchachos, entonces, aquí vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff, vamos a retomar los conceptos que ya nos virtieron sus compañeros en sus exposiciones, y vamos a ver si algo se nos quedó de ahí, y si no, pues vamos a ver si hoy lo captamos. Tenemos entonces, muchachos, aquí la portada de mi presentación de las leyes de Kirchhoff. Tengo varias imágenes en las que quiero ejemplificar algunos de los conceptos primordiales para entender esta ley. Entonces, pregunto, muchachos, la imagen que tengo en la parte central, arriba de donde dice leyes de Kirchhoff, exactamente, ¿qué nos representa esta imagen que tenemos aquí, en la parte del medio superior? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿El nodo? El nodo, muy bien, esa es la parte central que efectivamente queremos resaltar aquí. Lo que tenemos aquí representado es un nodo. ¿Y qué nos caracteriza este nodo, Eric? Un punto de conexión, Es ¿no? como, un punto donde pasan corrientes o salen. Un punto donde pasan corrientes es un punto de conexión, efectivamente. Si vemos aquí tenemos, pues al menos 3 elementos explícitos destacados, ¿no? En este punto está conectado, por ejemplo, esto que normalmente representa una lámpara. Esta es la simbología de una lamparita.
esto que representa una fuente de voltaje, y esto que representa una resistencia de carga. Y además vemos que efectivamente también hay corrientes, y de acuerdo a las puntas de sus flechas, es más, corrientes pueden entrar a este nodo o pueden salir de este nodo. Por ejemplo, la corriente 1 y la corriente 2 que va hacia la izquierda y la corriente 3 que va hacia arriba, pues están entrando a este nodo. La corriente 1 que vemos arriba hacia la izquierda y la corriente 4 que vemos abajo hacia la izquierda también, estas están saliendo de este nodo. Y el punto central o el punto importante de este gráfico es precisamente este punto negro resaltado aquí, que es el nodo, efectivamente un punto de conexión de más de 2 elementos. Si hay 3 o 4, pues eso ya será un nodo. Si nada más hay 2, pues para este caso no consideramos un nodo, aunque algunos textos siempre dan ya la conexión entre 2 elementos, dicen que es un nodo, pero bueno, para nuestro fin práctico y entenderlo es cuando tenemos al menos tres elementos interconectados en un punto, entonces tendremos un nodo. Y después en adelante será un nodo. Entonces ese es el primer concepto que de hecho ya nos hablamos, compañeros, en sus exposiciones previas. Muy bien, gracias. Entonces aquí a la izquierda, muchachos, la segunda imagen que tenemos es propiamente un circuito donde tenemos una fuente, tenemos 3 voltajes, perdón, 3 resistencias, y en este podemos identificar otro elemento que nos es útil reconocer cuando vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. ¿Cómo le podemos llamar a este circuito en sí? ¿Cómo le podemos denominar a la forma que están interconectados estos elementos? Maya. ¿Sí? Eso es una malla, efectivamente. Recordemos que la malla es pues una trayectoria cerrada. Si yo empiezo en cualquier punto de estos marcados como A, B, C y D y recorro el circuito por completo hasta regresar al mismo punto, entonces estaré haciendo una trayectoria cerrada, y eso es efectivamente una malla, cuando tengo una trayectoria cerrada dentro de un circuito. Y puede haber en esa trayectoria cerrada, puede haber resistores, puede haber fuentes de voltaje, y desde luego habrá conductores en ellas. Pero esta sería una malla, una trayectoria cerrada completa. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí del lado derecho nodo, del lado izquierdo malla. Y en ese orden de ideas, muchachos, en la parte de abajo, en la imagen de la izquierda, tenemos este circuito con diversos elementos, una fuente de voltaje y 6 resistores conectados de esta manera. Y entonces la pregunta es, ya vimos que es un nodo, ya vimos que es una malla. La primera pregunta es, ¿cuántos nodos tengo en este circuito que tengo aquí abajo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos nodos identificamos ahí? ¿Alguna idea? 2. Hay 2 que están nombrados incluso, que son explícitos, pero nada más hay esos. 3, ¿no? Ok, efectivamente, por ahí dijeron 5. Aquí tengo los 2 que están explícitos, que nos dice la imagen misma que nos nombra. Y aquí hay, pero tenemos otros 2. Aquí en este mismo nivel, en la parte de abajo, aquí hay otros 2. Si ven, aquí tenemos 1, 2, 3 conexiones. Aquí también tenemos 1, 2, 3 conexiones. Y alguien que tuvo una buena vista también contó bueno, esta es una particularidad de los circuitos electrónicos, ¿no? El punto de tierra. Pero pues también sería un nodo, estrictamente hablando, porque tiene 3 conexiones o 3 ramas. Bueno, ya está. Entonces ya identificamos aquí 4 nodos, al menos, interesantes para este circuito. Este también es un quinto nodo. Pero ya está. Entonces, recuerden, muchachos, no hemos dicho, bueno, creo que lo voy a tener que decir en este momento. Siempre que identificamos nodos para aplicarlos en las leyes de Kirchhoff, lo vamos a nombrar estos nodos con una letra mayúscula, y desde luego será en orden alfabético. El primer nodo que encontremos le vamos a llamar el nodo A, al segundo le vamos a llamar el nodo B,
y así sucesivamente. Estos de acá abajo, cuando le llamamos el C, este sería el nodo D y el nodo E. Entonces ya tenemos el concepto de nodo y de malla. Por ahí hay otro concepto, muchachos, que también nos nombraron en sus exposiciones, que se llama el concepto de rama. ¿Alguien se acuerda que es una rama? Si alguien expuso ese tema, que nos hablaron de las ramas. ¿Qué era una rama? ¿No? Es lo que conecta de un nodo, ¿no? Ajá, ¿de un nodo hasta dónde? Hasta otro, ¿no? Hasta otro nodo. Efectivamente, si vemos por aquí, por ejemplo, si vemos este nodo A y este nodo D, aquí entre el nodo A y el nodo D hay una rama por este lado hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Y si lo viéramos hacia la izquierda, por ejemplo, del nodo A hasta el nodo D, habría otro nodo, otra rama, pues aquí está atravesado el C, pero aquí habría otro nodo. Digo, otra rama, perdón. Y acá del nodo A al nodo B, aquí hay otra rama. Entonces, en este nodo A confluyen tres ramas. Una que es esta de la resistencia 1, otra que es la resistencia 3, y otra que es de esta resistencia 2. Y así sucesivamente, si analizamos cada nodo, veríamos cuántas ramas tienen. Por ejemplo, este nodo B, pues tiene tres ramas. Uno que es este de la resistencia 3, otro que es esta resistencia 4, y este que es de la resistencia 5. Entonces, recordemos, una rama es una trayectoria que va desde un nodo hasta el otro nodo. Entre dos nodos se presenta una rama. Entonces, aquí entre el nodo E y el nodo B hay una rama, entre el nodo B y el E hay otra rama, entre el A y el B hay otra rama, entre el D y el E hay otra rama, no hay nada más que un conductor, pero hay una rama, entre el A y el D hay una rama, entre el A y el D por el lado izquierdo hay otra rama, y así sucesivamente. Y entonces ya tenemos ahí dos conceptos, bueno, de hecho tres, los nodos, las mallas y las ramas. Ahora pregunto, en este circuito, así a simple vista, ¿cuántas ramas podemos identificar? Pero ¿cuántas mallas podemos identificar en este circuito? Recordando que una malla es una trayectoria cerrada, completa. ¿Cuántas mallas? 3. Tres, ¿verdad? Así a simple vista. Si nos pusiéramos un poquito más estrictos, veríamos que tal vez podemos agarrar por pares y hacer otra malla. Entonces tendríamos hasta 6 mallas, pero lo importante es tener cuando menos tomadas una vez todos los elementos del circuito, y para eso será suficiente con designar 3 mallas. Esta primera malla que tiene la fuente 1, la resistencia 1 y la resistencia 2, aquí sería una primera malla, que vamos a nombrar de esta manera, muchachos, por medio de un número romano. Número romano, ¿no? Sí, un número romano que es el número 1 romano. La segunda malla, que sería esta de la derecha, del centro, eso le llamaríamos la malla 2. Y la tercera rama sería esta, la malla 3. Digo, la tercera malla sería esta, la malla 3. Y entonces ya tenemos pues todos los elementos que necesitamos para aplicar las leyes de Kirchhoff, porque vamos a partir de estos elementos que hemos así delimitado para poder aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces hay que recordar los conceptos de nodo, de rama y de malla, y cómo los vamos a nombrar y cómo los vamos a identificar. Ahorita lo vamos a hacer sobre otro circuito. Lo que tenemos en la imagen de la derecha es una aplicación de estas leyes de Kirchhoff, que es propiamente un puente de Winston. A lo mejor ustedes han oído hablar de él, que sirve para medir resistencias muy pequeñas y de manera muy precisa por medio de una conexión muy característica entre resistores, y que precisamente hace uso de estas leyes de Kirchhoff para su cálculo. Pero, bueno, nosotros nada más nos vamos a quedar en ver solución de este circuito por medio de leyes de Kirchhoff. Ya no vamos a entrar a la aplicación, que es el puente de Winston, aunque es muy simple. Pero bueno, muchachos, hasta ahorita, hasta este punto, dudas, preguntas, comentarios, No, profe. ¿no?
Vale, entonces voy a pasar a mi siguiente esquema y ahí sí vamos a empezar ya. Nuevamente vamos a delimitar todo esto. Muchachos, aquí tengo 2 fuentes, tengo 4 resistores. Y bueno, para preparar este circuito, para aplicar las leyes de Kirchhoff, de lo que se trata al resolver estos circuitos, se trata de encontrar básicamente las corrientes que circulan por cada rama, para poder determinar las corrientes que circulan por cada rama y eso será lo que necesitemos para determinar pues todo lo que ya hemos calculado previamente. A lo mejor necesitamos calcular la potencia en cada uno de los elementos, la energía en cada uno de los elementos, la energía total, la potencia total. Pero este circuito, debido a que tiene 2 fuentes, pues ya no lo podemos hacer como lo hacíamos antes. Y entonces nos vemos en la necesidad de usar las leyes de Kirchhoff para resolverlo. Y entonces, bueno, como procedimiento tenemos que hacer lo que ya hicimos previamente. Identificar nodos, identificar ramas y hacer una serie de procedimientos para poder aplicar las leyes de Kirchhoff para resolverlo. Lo primero que pregunto, muchachos, ¿cuántos nodos identificamos en este circuito? 4. Recuerden que los nodos estrictamente los vamos a considerar cuando tenemos 3 o más conexiones. Aunque les digo que efectivamente algunos textos me marcan la conexión entre 2 elementos como un nodo, para ser precisos, solamente vamos a considerar los que tienen 3 o más conexiones. ¿Cuántos tenemos? 2. 2. Nada más sería este y el de abajo. Ese nodo A y B que están marcados en esta figura, les digo, algunos textos lo marcan como tal, pero estrictamente no son nodos, no son de interés pues para la ley de Kirchhoff, porque finalmente es una línea, es una sola trayectoria, es parte de una trayectoria donde no hay derivaciones de corriente. Entonces los importantes son estos, donde hay 3 o más ramas conectadas. Entonces ya tenemos nuestros 2 nodos. Y de acuerdo a como dijimos la convención, si tenemos 2 nodos vamos a nombrarlos como tales. ¿Cómo se llamaría el de arriba? Este ya no se va a llamar C porque esta era la imagen original. ¿Cómo se llama este nodo de arriba? A. Nodo A, muy bien. Y el de abajo, consecuentemente, ¿cómo se llama? B. Nodo B, muy bien. Tenemos nodos A y nodo B. Nada más tenemos 2 nodos. Ya no, ya los identificamos. Y una vez que hemos identificado los nodos, muchachos, tenemos que identificar, pues, bueno, más bien, como procedimiento tenemos que seleccionar alguno de los nodos para empezar a resolver este circuito. Y para ese nodo vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Bueno, lo primero es seleccionar cuál nodo queremos, vamos a trabajar. Pregunto, muchachos, ¿cuál nodo queremos seleccionar? Es completamente arbitrario. ¿Podemos seleccionar lo que queramos? A. Ok, si seleccionamos el nodo A, muchachos, lo que tenemos que hacer para poder aplicar la primera ley de Kirchhoff es mostrar o indicar las direcciones de las corrientes en cada rama. ¿Cuántas ramas tiene el nodo A, muchachos? ¿Cuántas 1, ramas? 3 ramas. 3 ramas. Ok, entonces en cada rama hay una corriente. ¿Sí? Cada rama puede ser recorrida por solo una corriente. Gracias, Dora. Nos dijo que 3 ramas. Entonces en cada rama hay una corriente. Entonces vamos a identificar las corrientes en este nodo A. Identificar las corrientes es decir, ponerles un nombre y decir si estas corrientes entran o salen de este nodo. Y eso es una cuestión que vamos a hacer de manera arbitraria. O sea, nosotros vamos a decir si queremos que entren o que salga del nodo. Es completamente arbitrario. Nosotros lo elegimos. Pero tenemos que respetar solamente una convención. Cuando menos una debe de entrar y cuando menos una debe de salir. Porque debemos respetar la conservación de la energía. Entonces los electrones que llegan a ese punto pues tienen que salir también de ese punto.
No pueden irse todos los electrones por ahí en ese punto hacia el infinito y más allá, ni venir de ninguna parte y salir por ese nodo. Entonces siempre tiene que haber un lugar por donde entra y un lugar por donde sale. Entonces, en este nodo hay 3 ramas. Una que pasa, viene por aquí de la resistencia 1, una que viene de aquí de la resistencia 3 y una que viene aquí de la resistencia 2. Nos toca definir en este momento de manera arbitraria completamente, decir hacia dónde va cada una de estas corrientes que entran o salen de este nodo A. Por ejemplo, muchachos, de la resistencia 1 que está a la izquierda, ¿cómo queremos que vaya esta corriente? Que entre al nodo A. Entran. Que entre al nodo A, ok. Entonces, si queremos que esta corriente entre al nodo A, tendrá esta dirección. Y a esta le vamos a llamar la corriente 1, simplemente porque pasa por la resistencia 1. Pero si nos damos cuenta, muchachos, esta corriente 1 pertenece a esta rama. Y si la seguimos hacia atrás, vamos a ver que pasa por esta fuente del lado izquierdo de 12 volts y viene desde el nodo B. Entonces, cualquier cosa que estuviera conectada aquí, pues estaría recorrida por la misma corriente, por esta misma corriente 1, porque esta corriente 1 va desde este nodo B hasta este nodo A por la izquierda. Muy bien. Y esta resistencia 2, que es la del medio, debemos elegir una dirección para la corriente que pasa por ella, ya sea que entre o que salga de ese nodo. ¿Qué es lo que queremos? Yo digo que entra también. Que entra también, perfecto. Ok, dicen que aquí también la corriente 2 va a entrar al nodo. Corriente 2. Y bueno, ya tenemos 2 corrientes que entran. La tercera corriente ya no hay para dónde hacernos. Necesitamos cuando menos una salga, porque no es posible que todas entren y se pierdan ahí. Entonces, alguna debe de salir. Si estas 2 entran, la tercera tendrá que salir porque los electrones tienen que irse para alguna parte. Entonces, aquí ya ni pregunto porque la única posibilidad es que la corriente 3, que pasa por este resistor 3, pues tenga esta dirección saliendo. Y con eso ya cumplimos con pues con la limitante o con el principio de conservación de la energía, porque pues todo lo que entra tiene que salir y no se genera espontáneamente ni se pierde espontáneamente esta energía que representan el movimiento de los electrones. Pues ya está, muchachos, tenemos la dirección de nuestras 3 corrientes en este nodo A. Tenemos todos los elementos necesarios para aplicar nuestra primera ley de Kirchhoff. Alguno puede hacer tal vez el ejercicio de las polaridades de la fuente, por ejemplo, que tendremos un positivo y un negativo, y en base a eso definir las direcciones de las corrientes. ¿Es válido? ¿Se puede? Pero yo les puedo decir que esto que hicimos totalmente arbitrario también es válido. Vamos a ver al final una consideración nada más adicional cuando tenemos un resultado que pudiera parecer erróneo. Pero ahorita, bueno, así es válido. Y lo que tenemos que hacer a continuación para resolver este circuito es aplicar la primera ley de Kirchhoff. Muchachos, bueno, para empezar, ¿cuántas leyes de Kirchhoff había? 2. 2. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo se llama la primera? Ley de los nodos. Ajá. O de. ¿Tiene otra denominación? ¿Se acuerdan? ¿Ley de nodos o de qué? ¿O mayas? No, mayas es la segunda. Ah, Ley de nodos o, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Corrientes. Corrientes, ¿no? La ley de los nodos o ley de las corrientes, así se llama la primera ley de Kirchhoff. ¿Y cómo se expresa? ¿Alguien se acuerda? La sumatoria de todas las corrientes que pasa por un nodo debe ser igual a 0. Ok, la sumatoria de las corrientes que pasa por un nodo debe ser igual a 0. En forma general, la suma de las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Esa es la forma general en que expresamos la ley de Kirchhoff. Pero bueno, pudiéramos expresarla también, por ejemplo, como la suma de las corrientes que entran en un nodo. Así. La suma de las corrientes que entran en un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo. Deben de ser igual a las sumas de las corrientes que salen. Entonces, si yo despejo de aquí esto y lo paso para acá, me queda que la suma de las corrientes entrantes
estas primeras letras, porque me tardo un montón en escribir, menos la suma de las corrientes que salen, salientes de ese nodo, debe ser igual a ¿cuánto? Si lo quité de aquí, A 0. que me queda de este lado de 0, efectivamente, y estas tres expresiones son equivalentes. Pero llegando a este punto podemos de alguna manera hacer una convención. Podemos decir que las corrientes que entran las vamos a considerar positivas. Las corrientes que entran en un nodo, las corrientes que salen de un nodo las vamos a considerar negativas. Y esto es importante para aplicar esta primera ley de Kirchhoff, que me dice que la suma de las corrientes que entran y que salen de un nodo es igual a 0. Entonces, lo primero que hacemos para resolver este problema, muchachos, es aplicar la primera ley de Kirchhoff. Y tenemos aquí dos nodos, ya elegimos el nodo A para aplicarla. Nada más recuerdo, la convención también es que tengo que aplicar la primera ley de Kirchhoff en tantos nodos como tenga el circuito menos 1. En este caso tenemos dos nodos, menos 1. Entonces solamente nos queda un nodo en el cual debemos de aplicar esta ley de Kirchhoff. Solamente la debemos de aplicar a un nodo. Nosotros elegimos cuál. Cualquiera nos debe dar buen resultado. Entonces si aplicamos esta primera ley de Kirchhoff en el nodo A, ¿cómo vamos a expresar esta sumatoria de corrientes, muchachos? ¿Alguien me quiere ayudar? Si Sería recuerdo, que la corriente 1 y 2 son las que entran, entonces serían más, ajá, y la que sale sería menos, ¿no? muy bien, entonces la La corriente corriente 1 3. entra, es positiva, corriente 1. Luego la corriente 2 entra, también es positiva, más la corriente 2. Luego la corriente 3 sale, ¿no? Entonces, esa es negativa, Menos la corriente, ¿no? menos la 3. corriente 3. Ya está, ya aplicamos la primera ley de Kirchhoff en este nodo A, y todo eso debe ser igual a 0, de acuerdo con esta primera ley de Kirchhoff. Lo que tengo ahora es, encontré una primera ecuación en la cual están implicadas las tres corrientes que no conozco. Pues tengo una ecuación de tres incógnitas que no puedo resolver por sí misma. ¿Qué podría yo hacer para encontrar otras ecuaciones que me permitieran resolver este problema? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, muchachos? Sin miedo, cualquier idea es buena. Hacerlo en el nodo B. Esa sería una idea. Nada más que, si recuerdas hace rato, comenté que la regla es que voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff en tantos nodos como tenga el circuito menos 1. En este caso, este circuito tiene dos nodos. Menos 1, me queda un solo nodo. Y ya apliqué la primera ley de Kirchhoff en el primer nodo, en el único que la puedo aplicar. Pudiera ser en cualquiera de los dos, pues, pero seleccioné que fuera el A. Pero ya la apliqué en esa. Ya no puedo aplicarla en otro más porque ya no se cumple esa convención. Pero necesito dos ecuaciones más. ¿De dónde podría sacar dos ecuaciones más? De la segunda ley. La segunda ley. Entonces aquí lo que sigue es aplicar la segunda ley. ¿Cómo se llama la segunda ley? ¿Me dijeron? La ley de los Vaya. voltajes de Kirchhoff. Los voltajes. ¿Los voltajes o de qué más? ¿De tensiones? Mallas. Las mallas, dijo. Mallas, voltajes, tensiones, caídas de tensión, todas esas son denominaciones que se da a esta segunda ley de Kirchhoff, efectivamente. La segunda ley de Kirchhoff, ley de mallas, ley de voltajes. De mallas. Voltajes. O caídas de tensión también algunos la llaman. Todas son expresiones válidas y utilizadas para voy a poner así, caídas de tensión para no escribir tanto porque tengo que más trabajo.
Entonces, muchachos, ¿se acuerdan cómo se expresa esta ley de mallas, caídas de voltajes o caídas de tensión? La segunda ley de Kirchhoff. La suma de los voltajes es igual a 0. En general, sí, la suma de los voltajes es igual a 0. En un circuito, este es en una malla cerrada, la suma de voltajes es igual a 0. Esto también lo podemos expresar así. La suma de las fuentes, de los voltajes de las fuentes, debe ser igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos de los productos RI. Recuerden que RI es el voltaje en cada uno de los elementos. En cada elemento hay una caída de tensión. Entonces, pues ya está ahí. Y bueno, si despejamos igual que hicimos allá arriba, esto, escribimos que la suma de voltajes menos la suma de las caídas de tensión, es decir, de los productos RI, va a ser igual a 0. Esas son 3 formas válidas y correctas de expresar esta segunda ley de Kirchhoff. Pero, entonces, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para aplicar esta segunda ley de Kirchhoff. Pues, por principio de cuentas tenemos que identificar cuántas mallas hay en el circuito, identificar un sentido de recorrido de esas mallas. Muchachos, ¿cuántas mallas hay en este circuito? 2. 2. La primera y la segunda, ¿no? La 1 y la 2. La 1 vamos a llamarla esta 1 y esta 2. Recuerden que fueron números romanos. Una vez que identificamos las mallas, hay que identificar, más que identificar, hay que proponer un sentido de circulación de estas mallas, un sentido de recorrido para estas mallas. Eso es, nuevamente, totalmente arbitrario. Nosotros lo elegimos y es indistinto. El que elijamos es bueno. Es solamente como nosotros queramos recorrer la malla. Pregunto, la malla 1, ¿la podemos recorrer en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario? ¿En cuál la recorremos? Sentido horario. ¿En el sentido horario? Pues tendría este sentido, el recorrido de la malla 1. Muy bien. La malla 2, por ejemplo, igual o al contrario. ¿Se puede Yo diría escoger que una y igual. una? Puede ser, es completamente arbitrario. Podemos coger una y una, las dos al mismo sentido, las dos al sentido contrario, las dos, como sea. Es completamente arbitrario. ¿Cómo dijeron la malla 2? Igual, horario. ¿Horario también? Ok, horario. Perfecto. Entonces ya tenemos el sentido de circulación de las mallas. Prácticamente estamos a un paso de tener todos los elementos necesarios para aplicar la segunda. Lo último que me falta es regresar a las fuentes y fijarme la polaridad de las fuentes. Y poner en las fuentes, cuando el potencial aumenta, poner una flechita en esa dirección. En este caso, cuando un potencial va de una fuente y un potencial, va de un potencial negativo a un positivo, en esta dirección aumenta el potencial. Entonces, en esta dirección voy a poner una flechita. Cuando va del menos al más, va una flechita en esta dirección. En este caso también voy a poner en la fuente 2 una flechita en la misma dirección. Del menos al más me indica que aquí el potencial se incrementa, va de menos a más, se incrementa el potencial. Entonces eso es importante para aplicar esta segunda ley de Kirchhoff. Ya está. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff a cada uno de las mallas. ¿Sale? Se nos va a acabar la sesión, muchachos. Si me pierdo, digo, si me sigo de frente y no me doy cuenta, nos reconectamos en 2 minutos después de que se termine. Continuamos con este ejercicio. Entonces, debo de seleccionar, muchachos, un punto de arranque para recorrer la malla. Cualquier punto me es exactamente igual. Solamente por concepto de identificación voy a arrancar del punto A. Tengo que recorrer mi malla completa hasta regresar al punto A y ver los voltajes y las caídas de tensión que voy encontrando en el camino. Muchachos, si empiezo mi recorrido en el punto A, en el sentido horario, lo primero que me encuentro es la resistencia 2.
Y esta resistencia 2 está recorrida por la corriente 2, que así la pusimos, lo sugerimos hace rato. Pero veo, yo recorro la malla de arriba hacia abajo, del punto A al punto B, pero la corriente 2 está al revés, del punto B al punto A. Cuando tengo esto, cuando tengo una contraposición del recorrido con el sentido de la corriente, entonces esta caída de tensión la voy a considerar negativo. Eso me genera un signo negativo. Entonces, hay contraposición, es un signo negativo. Entonces, tengo menos. La caída de tensión es la que produce esta resistencia 2 por esta corriente 2, que es la que le está atravesando, que está circulando por ella. Entonces, aquí es mi primera caída de tensión que encuentro. ¿Alguna duda con eso, muchachos? ¿No? Bueno, tomaré eso. Entonces, Entonces, profe, la todas dirección del las- voltaje contra el sentido de circulación que seleccionamos, ¿no? Ajá, y la corriente, nosotros previamente habíamos seleccionado la dirección de la corriente. Pero ahorita que seleccionamos la dirección de recorrido de la malla, vemos que estamos recorriendo la malla en esta dirección. Y al pasar por esta resistencia 2, vemos que está contrario a la dirección que le habíamos asignado a la corriente 2. Entonces, cuando eso sucede, esta caída de tensión la vamos a considerar negativa. Eso me va a dar un signo negativo en la caída de tensión. ¿Vale? Eso es en esta resistencia. Vamos a ver ahorita qué pasa con la fuente. Ya no nos va a dar tiempo, pero en la fuente va a pasar algo similar. Vamos a ver que cuando atravesamos esta fuente,